Hola, cibernautas. A ustedes que tienen interés en la actualidad, la política y lo que hacen los diputados de la fracción del Partido Liberal Progresista, los saludo. Soy Alberto Gatjens y en los siguientes minutos los acompañaré en este espacio Tenemos Quórum para conversar sobre actualidad, economía y todos esos asuntos que ocurren en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Hoy nos acompaña el diputado Eli Feinsaig, jefe de fracción de la bancada de Liberal Progresista, electo por la provincia de San José. Para quienes no lo conocen, Eli es economista de profesión, se ha desempeñado casi toda su vida en el sector privado, aunque tuvo un breve paso por la función pública cuando fue viceministro de Transportes en la administración de Miguel Ángel Rodríguez. De sus proyectos, su visión política, su sensibilidad social y su paso por la Asamblea Legislativa es de lo que va esta conversación en el espacio de hoy. Yo estoy aquí, ustedes están en sintonía, el diputado está con nosotros, así que tenemos quórum, demos inicio. Eli, ¿cómo estás? Con toda la pata de todos. Bien, por dicha. Gracias por acompañarnos en Tenemos Quórum. No, gracias por invitarme y gracias por este esfuerzo de comunicación que estás haciendo aquí desde la fracción. Con mucho gusto. Estamos al borde, al filo del primer año de esta administración y como dice aquel viejo y conocido comentario, no es lo mismo verla venir que bailar con ella. ¿Cuál es tu balance de este primer año? Bueno, primero que dicha que no cometiste la metida de patas de aquella diputada, ¿verdad? Pero bueno, uno tiene que decir primero con humildad que ha sido un año de muchísimo aprendizaje. Yo que he sido una persona estudiosa y analítica de la realidad nacional, del quehacer legislativo, uno lo ve desde afuera. Yo participé en procesos, a veces como consultor o qué sé yo, pero no es lo mismo vivirlo desde adentro. Creo que ha sido un buen año para la fracción del Partido Liberal Progresista. Nos hemos destacado como una fracción estudiosa, una fracción que propone proyectos de ley importantes, que hace aportes interesantes, sesudos en los proyectos de ley, y creo que además nos hemos distinguido como una oposición responsable, apoyando lo que vemos bien, no importa de quién venga, y oponiéndonos cuando ha sido necesario oponernos porque encontramos proyectos de ley que definitivamente no son buenos, sin recurrir a tácticas dilatorias exageradas, ¿verdad? Como es la práctica en algunos otros lugares. Así que en ese sentido yo creo que muy bien. Hemos hecho aportes importantísimos en diferentes materias, desde todos los despachos, ¿verdad? En materia tributaria, en materia social, en materia de apertura de mercados, en materia de infraestructura. Estamos empezando a hacer proyectos en materia de seguridad también. O sea, realmente hemos hecho una tarea importante en este año. Al llegar al primer año también es inevitable preguntar desde la oposición qué te ha parecido este primer año de gestión del presidente Chávez, del Ejecutivo en general. Bueno, a ver, se nota que tenemos un gobierno primero con por lo menos intención de ejecutar, lo cual ya solo eso lo separa de los últimos 3 gobiernos, ¿verdad? Que eran gobiernos que uno los criticaba porque nada sucedía. Tal vez con algo de impericia por el hecho de que la mayoría de la gente que está es gente nueva, y entonces a veces han tenido fallos, algunos comprensibles, otros realmente no, pero yo creo que para la sociedad ha sido refrescante que hay alguien con decisión que dice las cosas van para adelante y las están tratando de impulsar. Creo que el gobierno se ha equivocado en la forma de comunicarse con otras fuerzas políticas, con otros sectores de la sociedad, a veces frases incendiarias que no son necesarias, que dificultan mucho el diálogo. Y yo le he dicho al presidente, nosotros hemos sido una oposición responsable. Yo por ejemplo, como presidente de la Comisión de Reforma del Estado, me he encargado de que los proyectos de ley que ha enviado el gobierno, que venían en su versión original bastante ralos, bastante malitos, me he encargado que en la comisión, en vez de destruirlos,
armáramos algo un poco mejor para que los proyectos pudieran salir. Y hemos dictaminado 4 proyectos ya, todos de iniciativa del gobierno. Entonces, somos una fracción que colabora cuando vale la pena. Yo estoy seguro que cuando el presidente habla de filibusteros no se está refiriendo a nosotros, pero uno aquí en la Asamblea tiene que tener un diálogo permanente con todas las fracciones. Yo al final de cuentas puedo tener diferencias ideológicas enormes con el Frente Amplio, pero si yo me dedico a pelear y pelear y pelear y no poder tener un diálogo sensato, me van a bloquear la comisión, me van a bloquear mis proyectos. Entonces sí es necesario tener ese diálogo. Y cuando el presidente dinamita puentes, dificulta el diálogo aquí, no para él, claro que también para él, pero dificulta el diálogo aquí entre las fracciones, ¿verdad? Porque si yo necesito amarrar un acuerdo donde estén de acuerdo los diputados de Progreso Social Democrático y del Frente Amplio, por ejemplo, se me dificulta porque tienen esa forma tan particular de comunicar. Entonces, mi calificación del gobierno es con claroscuros, ¿verdad? Por un lado, refrescante que haya decisión de trabajar y de hacer cosas, y por otro lado me parece innecesario ese tono excesivamente agresivo en la comunicación que no conduce al diálogo y es importantísimo en democracia. Decías que, y eso me parece que es absolutamente cierto, que el PLP ha apoyado cuando ha tenido que coincidir con cualquier fracción o denominación política ideológica, aunque eso nos haya tachado de inocentes. Yo creo que hay una deformación en esa apreciación. No sé si coincides. Total y absolutamente. Y nosotros hemos sido una fracción que vamos de frente con la palabra, con la verdad. Que cuando decimos estamos de acuerdo con ese proyecto de ley, estamos de acuerdo con el proyecto, lo vamos a apoyar. No nos sentamos a decir qué me va a dar a cambio, ¿verdad? De la misma manera que cuando nos traen un proyecto de ley que no nos gusta y que no le vemos arreglo, lo vamos a decir de una vez: mire, con nosotros no cuenta, ese proyecto no se lo vamos a apoyar. No nos vamos a poner en la posición de decir: mire, el proyecto es pésimo, no me gusta, pero yo se lo voto favorablemente a cambio de otra cosa. Entonces sí, es una posición que la gente la percibe como inocente. Yo considero que es una posición más de principios, pero la realidad en la negociación legislativa es el trueque, ¿verdad? Es ese yo te apoyo tu porquería a cambio de que me apoyes la mía, ¿verdad? Con la cual nosotros no nos hemos querido apuntar. Y entonces eso hace que alguna gente nos vea como inocentes, como excesivamente naïve. Yo quiero salir de aquí con mis principios intactos. No empezar a comprometer principios, no empezar a comprometer ni ética ni ideológicamente al partido, ¿verdad? Y entonces, si por eso nos van a tachar de inocentes, que así sea, ¿verdad? Salir con los principios y no con los segundos, diría Groucho Marx. Bueno, como decía Groucho Marx, estos son mis principios, si no le gusta tengo otros, ¿verdad? Bueno, esa es la actitud de muchos diputados en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? La realidad también en este primer año nos ha mostrado ineludiblemente que este es un trabajo más de atajar goles que de proponer. Y en esto creo que el PLP ha sido un jugador destacadísimo. Bueno, yo siempre dije, cuando estábamos en campaña y yo le decía a la gente: no me manden solo a la Asamblea Legislativa. Yo no soy Keylor Navas, yo no tengo espíritu de portero, y si uno llega solo a la Asamblea, lo único que puede hacer es atajar goles. Proponer sin nadie que lo apoye alrededor de uno es imposible, ¿verdad? Y entonces yo he querido que la fracción sea propositiva, y lo ha sido. Los proyectos de ley que se han presentado desde los 6 despachos son proyectos de ley de peso, proyectos de ley importantes, y prefiero destacar esa parte de nuestro trabajo, pero es inevitable que, por supuesto, ya estamos en la cancha. Estamos jugando fútbol 6, hay que atajar goles, porque si no importa cuántos goles metamos, y atrás no tenemos en la retaguardia, nos meten más goles de los que metimos nosotros, ¿verdad?
Y creo que sí, ha sido importante. Lo hemos hecho nuevamente desde los principios. No hemos sido una fracción obstruccionista, pero sí hemos sido una fracción convincente, que hemos logrado convencer a otras fracciones de que ciertos proyectos no valen la pena, y hemos logrado cambiar votos, o por lo menos cambiar intenciones de voto. Y eso se logra con trabajo y no solamente con retórica, ¿verdad?, sino también con demostración, con ese ejercicio que muchas veces es escaso aquí en la Asamblea. Así es, y eso implica mucha preparación. Entonces, los diputados nuestros, cuando van a las comisiones, van preparados y llevan argumentos y han estudiado la problemática y pueden sentarse y decir, no, mire, es que mi posición parte de esta información, de este análisis que hicimos, ¿verdad? Y poder demostrar que si algo no sirve, aquí está la comprobación de que no sirve, ¿verdad? Ya que estamos empezando a conversar sobre proyectos que mencionabas, hablemos un poquito de algunos de los proyectos que tu despacho ha elaborado. Empecemos por el principio. Expediente 23.097, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Ese ya acaba de ingresar al plenario. Sí, ese proyecto que fue asignado a la Comisión de Ciencia y Tecnología ya fue dictaminado en comisión y ya pasó a plenario. Tiene varias mociones, varios diputados de otros partidos le han metido, creo que más de 60 mociones, pero creemos que es superable. Ahí se hizo un trabajo muy importante en la comisión, un trabajo de construcción. Nosotros llevamos un texto sólido, un texto elaborado por mi despacho, pero con la asesoría de abogados expertos en la materia de protección de datos, utilizando la normativa más reciente de la Unión Europea y las recomendaciones de la OCDE, de manera que es una ley de avanzada para verdaderamente proteger los datos, evitar cosas que sucedieron en el pasado aquí en Costa Rica, la UPAD, lo que se intentó hacer con las pruebas FARO, etc. Y en la comisión algunos diputados tenían visiones distintas o temores o qué sé yo, fuimos aclarando, incluso acogiendo muchas de las observaciones que hicieron. Entonces creo que se salió con un texto bastante consensuado, y bueno, cuando vuelva a comisión para ver las mociones, creo que vamos a salir bien librados. Pero bueno, es el primer proyecto que presenté y es el primer proyecto que ya salió dictaminado. Lo cual da una dimensión aproximada de lo que tardan en caminar las cosas aquí adentro. Es correcto, ¿verdad? A veces, y en redes sociales, que la gente es un poco impaciente, le dicen a uno, pero ¿cuántos proyectos le han aprobado? Bueno, es que los proyectos tienen un trámite, y hemos tenido una situación, bueno, todos los años existe la misma situación, que es que la mitad del año pasamos en sesiones extraordinarias cuando el gobierno decide cuál es la agenda. Y el gobierno no nos ha convocado muchos de los proyectos que hemos planteado. De hecho, este gobierno ha seguido una estrategia de mandar una agenda pequeña para obligar a los diputados a concentrarse en los proyectos que a ellos les interesa. Y eso implica que los proyectos de los diputados que no son convocados tienen 6 meses al año en que no avanzan, ¿verdad? Entonces, el trámite de los proyectos de ley es lento, y eso no depende de uno, ¿verdad? Ocasionalmente, temas que urgen mucho, o temas poco polémicos, uno puede convencer a los compañeros diputados de dispensarlos de trámite. Y entonces el proyecto pasa directo al plenario, se vota y sale aprobado rápidamente. Hemos tenido, en el caso mío personal, dos éxitos por esa vía. El primero fue el de la eliminación de la cerveza, del impuesto a la cerveza importada, proyecto que también en las redes sociales fue muy mal interpretado. Esto surge de una preocupación de la Unión Europea y una preocupación del Ministerio de Comercio Exterior, porque el país estaba jugándose el chance de una demanda de la Unión Europea, un litigio internacional, porque en Costa Rica existía un impuesto que se le cobraba solo a la cerveza importada, pero no es un impuesto de importación, esos son legales en el esquema del comercio internacional.
Una vez que la cerveza ya fue nacionalizada, es decir, que pagó los aranceles de importación, esa cerveza tiene que recibir el mismo trato que la cerveza nacional. Y resulta que en Costa Rica se le estaba cobrando un impuesto nacional solo a la cerveza extranjera. No se le cobraba a la cerveza nacional, no se le cobra a otros licores nacionales ni extranjeros, ojo, solo a la cerveza extranjera. Y Costa Rica, cuando firmó el acuerdo de asociación con la Unión Europea, se comprometió a eliminar ese impuesto en el plazo de un año. Bueno, esto fue en el 2013 y llegamos al 2022 y no se había eliminado ese impuesto. Entonces logramos convencer a los compañeros, se dispensó de trámite, el proyecto se aprobó. El otro que se dispensó de trámite fue el de cambiar la forma de escoger el Procurador General de la República, que tenía la legislación anteriormente vigente tenía una carambada muy curiosa, que era que el procurador es nombrado por el Consejo de Gobierno, pero tiene que ser ratificado por la Asamblea. Pero decía que si el primer candidato era rechazado por la Asamblea, el gobierno tenía que mandar un segundo candidato. Si el segundo era rechazado por la Asamblea, el gobierno podía nombrar el tercero ya sin trámite legislativo. Y eso genera un incentivo perverso, ¿verdad? Porque un gobernante podría decir, voy a mandar 2 candidatos malos para el tercero nombrar el que a mí se me pega la gana sin escrutinio legislativo. Entonces ahí se cambió para que siempre tenga que ser el candidato, tenga que ser ratificado por la Asamblea. Y esto va a obligar a los gobernantes de aquí en adelante a escoger candidatos para la Procuraduría sensatos, conciliadores, ¿verdad? Que puedan conseguir el apoyo de la Asamblea Legislativa en su mayoría. Algunas personas pensaron que eso lo estábamos haciendo para atacar a este gobierno. Lo cierto es que el primer candidato que llegó a la Asamblea Legislativa del gobierno fue ratificado por la Comisión de Nombramientos. Todavía falta concluir el trámite en el plenario, ¿verdad? Pero mandaron un muy buen candidato. Y entonces no hay ningún problema en ratificarlo. Yo estoy en la Comisión de Nombramientos, a mí me tocó entrevistar al candidato y mi recomendación fue, sí, aprobar la ratificación, ¿verdad? Pero esos son casos, digamos, excepcionales. Incluso, a mí a veces me da miedo solicitar la dispensa de trámite, porque entre más hace uso uno de esa herramienta, más hacen otros diputados uso o quieren hacer uso de esa herramienta, y a veces traen proyectos para dispensar de trámite con unos niveles de complejidad enormes, y proyectos muy complejos merecen un análisis pausado, ¿verdad? Y cuando se trata de atropellar la aprobación, terminan aprobándose cosas que no necesariamente eran buenas, ¿verdad? Así es. También presentaste el proyecto 23.177, que se llama Simple 1, que ese es uno de los ejes centrales de la propuesta del PLP de reducción de impuestos. Así es, Simple 1 es simplificación de impuestos para levantar la eficiencia. Porque este es un proyecto que va a tener al menos 4 partes, ¿verdad? Entonces, en Simple 1 estamos planteando la eliminación de, si mal no recuerdo, 13 impuestos que son de baja recaudación, ¿verdad? De bajo impacto, pero que generan, en la mayoría de los casos, trámites engorrosos y problemas, más que todo para el sector productivo, ¿verdad? Entonces está planteada esa eliminación de impuestos. Ya tenemos casi listo Simple 2. Ahora estamos con el dilema si lo presentamos ahora que vienen las extraordinarias, que no nos lo van a convocar, porque a pesar de lo que se dice, este gobierno no le interesa eliminar impuestos, ¿verdad? O si lo dejamos para presentarlo en agosto, pero el proyecto ya está prácticamente listo en las últimas fases de revisión, y estamos avanzados con Simple 3. Así que probablemente, volviendo de las extraordinarias, vamos a tener 2 proyectos adicionales de eliminación de impuestos. En campaña dijimos que íbamos a eliminar 90 impuestos. Eso lo dijimos pensando que en el país había 105 impuestos basados en una lista que tenía el Ministerio de Hacienda en su página web. Han aparecido más. Y bueno, para Simple 1 nosotros empezamos por hacer una investigación. De hecho, esta investigación terminó siendo avalada por el programa Estado de la Nación,
porque fue una investigación con estándares académicos, ¿verdad? Y entonces el Estado de la Nación la publicó como parte de las bases de datos que ellos manejan, y ahora para la publicación del próximo estudio del Estado de la Nación van a publicar una actualización de la base de datos. Encontramos 181 impuestos en el país. Entonces ya la meta ya no es eliminar 90, la meta ahora es eliminar 150 o más, ¿verdad? Así que bueno, ahí vamos poquito a poco. Tengo que decirlo, y lo digo viendo a la cámara, a la mayoría de los diputados no les gusta la idea de eliminar impuestos, ¿verdad? Entonces el simple uno es un proyecto que ha tenido mínimo avance, ¿verdad? Hay un miedo terrible, no solamente en la Asamblea, sino también en el Ejecutivo. En el Ministerio de Hacienda, claro. A quitar el timbrecito, el esto y lo otro, todo así eso produce un miedo terrible. Y sin embargo, a simple uno solo se le ha presentado una moción para eliminar uno de los impuestos. O sea, pareciera como que la gente se dio cuenta que estos impuestos que propusimos ahí realmente eran impuestos que no tienen razón de ser, ¿no? Claro. En ese mismo sentido, propusiste el proyecto 23.540, promoción del desarrollo y la competitividad, que es la fusión de los ministerios relacionados con economía. Y tal vez hablemos en conjunto de yo los números soy malísimo, el de Ministerio de Desarrollo Económico y el del Ministerio de la Producción. El 23606. Ok. Estos dos proyectos, en realidad hay que verlos en conjunto porque son parte de una visión de reforma del Estado, de la que hablamos mucho en campaña, pero de la que yo he venido hablando desde hace por lo menos 6 años públicamente a través de los artículos que yo escribía, foros en los que participaba, etc. En Costa Rica hay una dispersión a la hora de la generación de las políticas públicas, hay una enorme dispersión. Y entonces, en vez de tener un ministerio que dicte política pública en materia de producción, tenemos un archipiélago de instituciones, cada una dictando políticas subsectoriales, ¿verdad?, para diferentes subsectores del sector productivo. Entonces tenemos en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, ¿verdad?, política industrial, pero la política industrial es diferente para la industria exportadora que para la industria pesada, que para la industria alimentaria. Hay diferentes políticas. En el sector agrícola no hay una política agrícola, hay una política para los arroceros, otra para los azucareros, otra para las hortalizas, etcétera, ¿verdad? Y entre más grande sea el gremio, mejor le va. Bueno, la mayoría de estas políticas han sido creadas a instancias de los gremios interesados. Entonces no siempre son políticas para beneficiar a la mayoría de los costarricenses, sino para beneficiar a algunas, ni siquiera a todos los productores, sino que a algunos productores de esos sectores, ¿verdad? Y entonces Costa Rica tiene políticas industriales, políticas agrícolas, políticas comerciales, que muchas veces no son compatibles unas con otras. Y eso hace que no haya una política de desarrollo productiva coherente e integral en el país. Entonces, el Ministerio de la Producción, que es la fusión del Ministerio de Agricultura con todos los entes satélites que tiene, la parte de industria y comercio del Ministerio de Economía, Incopesca, y se me está yendo alguien más por ahí. Estamos agrupando las instituciones que tienen que ver con el sector productivo. El Departamento de Energía del MINAE, ¿verdad? Queremos que la producción energética se vea como producción, ¿verdad? No tiene nada que estar haciendo en un Ministerio de Ambiente, lo cual no quiere decir que le vamos a quitar las regulaciones ambientales. Claro. Costa Rica apostó por una matriz energética limpia, y eso seguirá regulándolo el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Pero el desarrollo del sector productivo tiene que verse desde el Ministerio Productivo. Entonces estamos fusionando todo eso en un solo ministerio con la intención de que se produzca una política de desarrollo productivo integral. Y lo mismo en el sector económico. Tenemos Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación Económica. Son 3 ministerios que lidian con el sector económico del país. Ministerios con tamaños, presupuestos y pesos relativos muy diferentes. El Ministerio de Hacienda es definitivamente la ballena en la pecera. El Ministerio de Economía
es un ministerio con recursos muy escasos, con una responsabilidad muy importante que no la logra ejercer por limitaciones que tiene, ¿verdad? Pero la promoción de la competencia, la defensa del consumidor es realmente algo muy importante para una economía. Y el Ministerio de Planificación, que es la cenicienta, ¿verdad? A la que nadie le hace caso. Que hace estudios y recomienda cosas y en general hacen buenos estudios. Hay que reconocer que sí hacen un buen trabajo, solo que esos estudios los terminan, los publican y van para un anaquel. Es como el hermanito menor nerd. Exactamente, ¿verdad? Que todo el mundo está orgulloso de tenerlo en la familia, pero nadie la pelota, ¿verdad? Y entonces lo que queremos es unificar la política económica en un ministerio que abarque a estas tres instituciones, ¿verdad? De manera que, por ejemplo, se pueda integrar la planificación de la gestión gubernamental con la presupuestación. La planificación se hace en Hacienda, la presupuestación se hace, la planificación se hace en el Ministerio de Planificación, la presupuestación se hace en Hacienda. Muchas veces la presupuestación no tiene nada que ver con la planificación de la gestión. Y entonces en el Plan Nacional de Desarrollo que hace planificación dicen vamos a construir tantos kilómetros de carretera y en el presupuesto no se asignan los recursos para construir esos kilómetros de carretera. No estaban ni enterados de No estaban ni enterados de aquello. Entonces la propuesta de fusionar esto en un solo ministerio lo que persigue es levantarle el perfil al tema de la planificación de la gestión gubernamental. Ojo que no estamos hablando de planificación económica centralizada al estilo marxista, sino que la planificación de la gestión del gobierno, ¿verdad? Entonces, que esa planificación se eleve al mismo nivel del presupuesto de la República, se empaten las dos cosas para poder tener presupuestos que estén diseñados para resolver los problemas identificados en el Plan Nacional de Desarrollo. De manera que de ahí por ahí van esos dos proyectos. Los dos proyectos van para la Comisión de Reforma del Estado que yo presido. Muy bien. Presentaste un proyecto que me gusta mucho, que es el 23.645, Ley de Creación del Parque Nacional Urbano Lord Ross como motor para el desarrollo social y económico sostenible para Santana. Es un proyecto regional, digámoslo así, pero que tiene una gran importancia para los vecinos de ese cantón. Es un proyecto que se desarrolló en conjunto con grupos de vecinos de Santana que vinieron a pedirnos la ayuda en esta materia. Este parque es un parque que hace, no sé, 75, 80 años, el señor Lorne Ross donó los terrenos y en el acta de donación dijo que era para el disfrute de los santaneños, para que tuvieran un espacio de recreación, esparcimiento, etc. Hace, no sé si habrá sido unos 20, 30 años, esto se le dio a la fundación Fundazó, que es la que maneja el zoológico del Simón Bolívar, ¿verdad? Y ahí está, tienen algunos animalitos, no recibe gran mantenimiento y nadie lo visita, ¿verdad? Y el gobierno ya inició los trámites para, creo que el próximo año se le vence el contrato a Fundazó y no le van a renovar. Y entonces de ahí había que tomar la decisión qué se hace con ese parque, ¿verdad? Entonces, por petición de los santaneños, dijimos, bueno, creemos un parque urbano, un parque natural urbano, ¿verdad? Para el disfrute de los santaneños, donde se preserve la naturaleza. Hay unas casonas viejas, porque esto fue no sé si hubo un beneficio de café, me parece, en ese lugar, pero hay unas casonas viejas, o sea, de valor histórico, arquitectónico, ¿verdad? Pero la idea es que la municipalidad lo pueda administrar y ponerlo a disposición de los santaneños y de cualquiera que lo quiera llegar después a visitar también, ¿verdad? Pero es un proyecto bonito que va a permitir que un pulmón que tiene Santana pueda ser aprovechado por los ciudadanos. Estos proyectos siempre los resalto y lo he hecho con los otros compañeros porque me parece que demuestran el lado sensible, humano, medioambiental que hay en el PLP, ¿verdad? Que sí. Ha sido una agenda muy adoptada por otros grupos y a nosotros también nos interesa eso. Sí, por supuesto.
A ver, históricamente tal vez la representación liberal que había tenido Costa Rica, esos temas no les importaban, ¿verdad? Pero no solo estos temas, siempre decían no es prioridad, no es prioridad, la única prioridad era la parte económica, que a ver, yo soy economista y mi producción legislativa es mayormente concentrada en proyectos de eliminación de impuestos, de fusión de instituciones, ese tipo de cosas que es mi área de experiencia profesional, ¿verdad? Además, pero algo que poca gente sabe, que yo no ando alardeando, es que yo hice una especialidad en economía ambiental. A mí el tema ambiental siempre me ha interesado. Y al Partido Liberal Progresista le interesa el tema ambiental, con una visión un poco distinta de lo que tradicionalmente se ha manejado en el país. Nosotros creemos que la conservación de los recursos naturales tiene que convertirse en un medio que permita el sustento de los habitantes, y no decir vamos a crear un área de conservación acá y la gente que vive alrededor que se muera de hambre porque no pueden hacer absolutamente nada, ¿verdad? En ese mismo sentido, propusiste, y para cerrar con esta parte, el 23643, Ley para fomentar el desarrollo económico de las costas, declaratoria del pez vela como símbolo patrio en el desarrollo económico, social y cultural de Costa Rica, que no es solamente declarar al pez vela porque es bonito, sino que al hacerlo se propicia una actividad económica que la evidencia muestra es muy importante para las costas, para los pobladores de las costas. Para los pobladores de las costas. El pez vela tiene un simbolismo especial. Es el pez insignia de la pesca turística y deportiva. Y la pesca turística deportiva es la segunda actividad turística donde la gente gasta más plata. Y la primera es el turismo médico, ¿verdad? El turista deportivo, o sea, el turista que viene a hacer pesca deportiva, gasta 5 o 6 veces más que lo que gasta el turista promedio en Costa Rica, porque es una actividad cara. Tienen que alquilar el yate. El salario promedio en Costa Rica de los capitanes de yate de pesca deportiva, salario promedio anda por $4 o $5,000 al mes. Hay capitanes de yate que ganan 10 o más, 10,000 o más, ¿verdad? Y los capitanes de yate usualmente es gente de las costas, ¿verdad? Pero no son solo los capitanes. Para cada yate hay que tener otro personal. Está incluso la gente que lava los yates en las marinas. Los que dan mantenimiento. Los que les dan mantenimiento, etcétera, ¿verdad? Y hace 10 o 15 años, Costa Rica era reconocida en las revistas especializadas como la capital mundial de la pesca deportiva. Y era porque aquí había una población de pez vela muy abundante. Entonces era muy atractivo para los pescadores de otros países venir a Costa Rica a tratar de pescar un vela. A lo largo de los años se han venido dando ciertos cambios regulatorios que han hecho que la pesca comercial empiece a apuntarle al pez vela. Incluso el hecho de que aquí en Costa Rica prácticamente todo el ceviche que se come comercialmente en restaurantes es de pez vela, cuando en la mayoría de los países de la región está prohibido el consumo del pez vela, el consumo humano del pez vela. El pez vela en el puerto muerto, ¿verdad? El pez vela pescado en el puerto tiene un valor de 500 colones el kilo. El pez vela en el mar tiene un valor de entre 6 y 10 mil dólares, ¿verdad? Porque el costo de la expedición turística es bastante elevado, ¿verdad? Entonces, la actividad de la pesca turística en Costa Rica ha decaído muchísimo. En el año 2010 representaba aproximadamente el 1% del PIB, un poquito más del 1% del PIB. Ojo lo que estoy diciendo, la gente no entiende la magnitud de esto, ¿verdad? Y hoy ha caído a menos o alrededor de 0,5% del PIB, es decir, a la mitad de lo que era antes. Porque el exceso de captura de pez vela por la parte de la flota de pesca comercial hizo que se disminuyera esa población. Todos los países de la región, desde por lo menos Ecuador hasta Estados Unidos,
México, Guatemala, Nicaragua, Panamá, han prohibido la pesca comercial del pez vela, han protegido el pez vela. Hoy el país capital mundial de la pesca deportiva es Guatemala, nos robó ese título. Entonces este proyecto lo que persigue es recuperar la población del pez vela para recuperar el turismo de pesca deportiva, que deja muchísimo dinero en el país. Que es un turismo también, contrario a lo que piensan algunos despistados, es un turismo muy familiar, contrario tal vez a la imagen que hubo hace algunos años. Así es. De hecho, la imagen que tiene la pesca deportiva turística fue bien ganada, digamos, en el sentido de que durante mucho tiempo los que venían de pesca eran hombres solos o grupos de hombres solos que venían al país a buscar mujeres y alcohol. Exactamente. Hoy en día esto cambió por completo. La gente que viene a hacer pesca deportiva en el país, alrededor del 86%, si mal no recuerdo, viene en su grupo familiar. Un grupo familiar de 4 personas que viene a hacer pesca deportiva al país gasta en promedio $39,000. Es mucho dinero. Es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Un turista promedio gasta en Costa Rica poco más de $100 al día. Si viene por 10 días gasta $1,200, $1,500. Un grupo de estos, o sea, si viene un grupo de 4 y gasta $40,000, $10,000 en 10 días. Sí, es una diferencia. Es una diferencia enorme. Sí. Eli, para finalizar, estoy leyendo... Si me permitís, antes de finalizar, el tema de las costas es un tema que a nosotros nos ha preocupado muchísimo. Y entonces, el proyecto que lo decimos claramente, es para reactivar la economía de las comunidades costeras, pero no es el único que hemos presentado. Katia Cambronero presentó el proyecto de atracaderos turísticos. Costa Rica tiene una ley de atracaderos y marinas. No, de atracaderos vecinales. De atracaderos vecinales. Costa Rica tiene una ley de atracaderos y marinas que ha permitido la construcción de marinas, pero no se ha construido un solo atracadero en no sé cuántos años en el país. Y entonces tener un atracadero vecinal administrado por la municipalidad, qué sé yo, como por ejemplo el que hicieron en los Chiles, ¿verdad? Le puede permitir a las comunidades pesqueras desarrollar incluso actividad turística de otra naturaleza. Diego Vargas presentó el proyecto de parcelas turísticas recreativas, que lo que persigue es que gente que tiene parcelas agrícolas las pueda convertir con un trámite sencillo y sin costo en parcelas turísticas recreativas, y eso les permite construir cabinitas, piscinas, para poder atraer turismo rural, o sea, turismo a zonas rurales que hoy no tienen esas facilidades. Entonces hemos venido presentando una serie de proyectos que están destinados a generar actividad económica en estas regiones. Y no solamente en esas regiones, hemos sido, creo yo, consecuentes con presentar proyectos de reducción de trámites, de fusión de instituciones, de cierre de instituciones, de buscar la promoción económica, de buscar una mejoría del medio ambiente. Es decir, el PLP, como decías al principio, ha presentado proyectos y ha trabajado para devolverle una calidad de vida que el costarricense ha venido perdiendo a cambio de burocracia, estatismo, instituciones y restricciones a la libertad. Así es. Estoy leyendo un libro que se llama Liberalismo, una cartografía, de Cristóbal Bellolio. Tiene una introducción que me gustó mucho y quisiera leerte un trocito para finalizar con esto. Decirse liberal es como apellidarse Pérez. Hay muchos, aunque no todos son iguales. Están los Pérez de la costa y los Pérez del campo, los Pérez del sur y los Pérez del norte, los Pérez de clase media y los Pérez acomodados, y también están los Pérez de izquierda y los Pérez de derecha. Preguntar por los Pérez entonces implica preguntar por una familia grande y extendida. Para encontrar al Pérez que buscamos se requieren más detalles. Probablemente sea necesario promover un segundo apellido. Se busca a los Pérez González o a los Pérez Ramírez. No sé qué te parece. Yo lo leí y creo que eso amalgama de alguna forma un poco lo que sucede con el PLP a nivel de fracción y a nivel de partido también. Nuestro partido tiene apellido, ¿verdad?
Nosotros somos liberales progresistas, que contrario a la creencia popular que los progresistas de gente de izquierda, ¿verdad? El problema es que la izquierda se adueñó del término progresismo para hacerle creer a la gente que solo la izquierda es progresista. Entonces, si nos remontamos a la historia, ¿verdad? El progresismo es una filosofía política que lo que busca es el progreso de las sociedades. No dice por ningún lado que es con estatismo ni con intervención estatal, es buscar el progreso de la ciudadanía. Y el liberalismo lo que hace es dar las herramientas para ese progreso. Entonces, el liberalismo progresista lo que dice es: la ruta al progreso es a través de la libertad. Y entonces, ¿qué necesitamos para que esta sociedad progrese, para que esta sociedad avance? Bueno, necesitamos más libertades. Necesitamos un gobierno más pequeño, menos, que se meta menos en la vida de la gente, en sus decisiones económicas, en sus decisiones sentimentales, familiares, etc. Con reglas claras. Los liberales creemos en el marco de la ley, lo que en inglés llaman el rule of law, ¿verdad? Tienen que haber leyes claras para que nosotros sepamos cuáles son los confines dentro de los que nos podemos mover. Y una vez conocidos esos confines, nos movemos libremente adentro, sin tanta intervención estatal. Y sin tanto paternalismo. Y sin tanto paternalismo, ¿verdad? Pero también el liberalismo progresista es un liberalismo que no le tiene miedo a temas que usualmente han sido abandonados por otros liberalismos, ¿verdad? El ambiental, que hablábamos hace un rato, el tema social, del que, bueno, casi no hemos hablado, pero que sí tenemos una preocupación enorme por, en Costa Rica, la situación de la gente producto de un sistema educativo que le ha fallado horriblemente a la gente. Nosotros sí creemos en la educación pública, creemos que está pésimamente mal administrada y creemos en un modelo de gestión distinta. Pero algo es cierto, y es que en ningún país del mundo el mercado ha resuelto el problema de cómo garantizar que todo el mundo reciba educación. Y si queremos tener una sociedad progresista, necesitamos que todo el mundo tenga acceso a la educación, para que todo el mundo tenga acceso a educación de calidad, para que todo el mundo tenga acceso a las oportunidades que ofrece la vida en diferentes circunstancias, ¿verdad? Y en Costa Rica todo el mundo tiene acceso a la educación, pero es una educación que ha decaído muchísimo, una educación de muy mala calidad que no le permite a las personas aprovechar las oportunidades que surgen. Costa Rica está generando montones de empleos en zonas francas para personas con cualificaciones técnicas, títulos universitarios, dominio de idiomas extranjeros, pero las personas con esas cualificaciones en el país son la minoría y el resto de la gente no califica para esos trabajos. Entonces estamos fallando como país. Entonces creemos ¿cómo se llama? Que el Estado sí tiene un papel que jugar. Lo que pasa es que el Estado ha demostrado ser un pésimo administrador. Entonces no necesariamente tiene que ser el que administra el sistema educativo, pero sí el que garantiza el acceso a los servicios de educación, el que garantiza la calidad de los programas educativos, el que garantiza la calidad de los maestros y de los profesores para que las escuelas y colegios puedan contratar, ¿verdad? Entonces no tenemos miedo de entrarle a esos temas que tradicionalmente han sido, digamos, desdeñados por otras ramas del liberalismo. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y nos quedan esos y otros temas que serán para una próxima ocasión. Con todo gusto, cuando usted quiera. Estuvo el diputado con nosotros, están ustedes en sintonía, estoy yo en compañía del diputado, así que tuvimos quórum. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eli, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Nos vemos.